Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Buenas noches, estimados amigos, nuevamente aquí su amigo Cristian Pardo, como siempre, todos los martes a las 9 de la noche, siempre en vivo, aquí en Batería Política, su programa favorito, en donde, bueno, estamos analizando ya los últimos momentos que tiene esta campaña presidencial, en la que, bueno, ya la semana nos ha confirmado que no va definitivamente Julio Guzmán y su partido Todos por el Perú. Es más, acaba de retirar las listas que estaban corriendo en diferentes departamentos. Asimismo, no va César Acuña, solamente él, porque fue retirado, excluido, es el término que usa el Jurado Nacional de Elecciones, por donar dinero a personas en Chosica y a una persona con discapacidad, tengo entendido, en Piura. Keiko Fujimori está en veremos, ¿no? Puesto que el jurado, la oficina, creo, encargada de la fiscalización, ha determinado que no ha podido comprobarse que efectivamente entregó el dinero ella personalmente, ¿no? Pero acá, este y otros temas los vamos a analizar con un especialista en temas electorales, Napoleón Cabrejo, una persona a la cual conozco hace muchísimos años. Él es doctor en Derecho y una persona que ha tenido vasta experiencia en temas electorales. Él viene en un momento en donde nos podrá aclarar el panorama y saber a ciencia cierta cuáles son los términos técnicos en cuanto a la aplicación de la norma electoral. Miren, en el Perú en estos momentos honestamente hay un desconcierto completo, porque imagínense que, de acuerdo a la normativa vigente, un partido se puede retirar faltando 24 horas, eso es una locura. Sin embargo, creo que es una gran oportunidad para que nosotros como sociedad pues demostremos que podemos comportarnos a la altura, porque ya, por ejemplo, ha adelantado el presidente de Todos por el Perú, Áureo Segarra, que no van a reconocer a quien sea elegido como presidente en esta elección. ¿Y esto por qué? Porque ellos sienten que los han retirado de la contienda electoral de manera injusta e ilegal. Bueno, sobre ese tema ya me he manifestado largamente durante muchos episodios aquí en el Batería Política, en el programa, y hemos señalado pues que lamentablemente no cumplieron con los rigores internos que establecía pues su propio estatuto. Entonces yo no sé, señores, de qué están llorando. O sea, sin embargo, ellos han utilizado el sistema electoral para poderse defender, conseguir justicia electoral, y bueno, lo que hemos visto es que en un momento dado el jurado especial les dio la razón. Sin embargo, dio vuelta atrás, parece que se acogieron a los parámetros que había establecido el Jurado Nacional de Elecciones y bueno, quedaron fuera, ¿no? La semana pasada tuvimos a uno de los tachadores, Walter Villegas, en donde explicaba también cuáles eran sus pareceres y por qué decidió él interponer una tacha. Fueron, creo, 11 personas que presentaron sus tachas y todas fueron admitidas, ¿no? Y fundadas incluso, de tal manera que, bueno, pues, o sea, también el ciudadano que esté en contienda tiene también todo el derecho a tachar a un candidato que no considere que debe participar. Eso es normal, por si acaso. A veces muchas personas dicen, ¿pero por qué tachan? Bueno, un momentito, pues también es parte del proceso electoral. ¿Por qué lo excluyen? Es también parte del proceso electoral. Keiko Fujimori, ¿por qué sigue?
están apelando esa decisión que ha determinado la Oficina de Fiscalización, tengo entendido, y que bueno, pues tendremos varias cosas que observar y darnos cuenta cómo es este proceso tan complejo. Miren, estamos a 3 semanas de las elecciones, un poquito más, y todavía no sabemos quiénes son los que postulan. Porque, ojo, todavía existen expedientes no resueltos en los distritos electorales para el Congreso, por ejemplo. Y vamos a ver que todavía tienen hasta la posibilidad de presentar un recurso de revisión extraordinario. O sea, pero como abogado no me quejo. En algún momento me preguntaron, ¿no? Cristian, ¿te parece esto un asco? Yo les dije, no, es como que si usted es un médico le preguntaran, oiga, doctor, ¿usted tiene asco de operar a una persona, cortarle el vientre, el pecho? No, pues está formado para eso. Yo como abogado evidentemente estoy preparado para entender el proceso. Es engorroso definitivamente, para la opinión pública, para el ciudadano de a pie, definitivamente es una cosa pero es espantosa esta elección, ¿no? Sin embargo, quienes conocemos algo de estos temas, tenemos que ilustrar, aclararle a nuestros seguidores y que entiendan que así es el proceso. Definitivamente, pues, hubiésemos querido que sea de otra manera, ¿no? De repente la convocatoria creo que queda muy corta, ¿no? Debería ser un año, ¿no? Debería modificarse ese tramo de la Constitución política, por ejemplo, un mejor calendario, ¿no? Definitivamente queda cortísimo, porque todo el mundo tiene también derecho a la pluralidad de instancias, ¿no? Tiene derecho a tachar, a participar. Bueno, pues esto es así. Me indican que viene el primer corte y regresamos con Napoleón Cabrejo, especialista en temas electorales, en donde nos va a aclarar todo el asunto y regresamos ya en Batería Política. Ya volvemos. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Hola, nuevamente aquí Cristian Pardo, su amigo y Batería Política. Continúa. Estamos ya con Napoleón Cabrejo. Él es doctor en Derecho, una persona que tiene vasta experiencia en temas electorales, al cual le damos la bienvenida. Napoleón, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches, Cristian. Buenas noches también a todos tus seguidores. Bien, bueno, tú eres una persona de las que yo conozco, que conoce el tema de cabo a rabo, tienes la praxis para poderle darle a conocer a la gente, ¿no? Tú has tratado N casos. Dime, en los años que tú tienes experiencia en temas electorales, ¿habías visto una situación como esta? Particularmente cada proceso electoral es distinto uno del otro y cada proceso electoral tiene sus propias particularidades y ejemplos, ¿no? En este proceso electoral tiene también sus propias particularidades, su propia normatividad y su propia casuística, ¿no? Y estamos viendo justamente ahora
nuevos casos al amparo de modificaciones que han habido a la ley de partidos políticos. Ahora, ¿cuál crees que ha sido la principal innovación o modificación que ha sufrido la ley de partidos políticos y la ley general de elecciones en este caso? Digamos que hay toda una propuesta legislativa que se ha elevado al Congreso de la República para la reforma electoral. Y estos paquetes se han ido aprobando en determinados plazos y de acuerdo a los periodos y sesiones del Congreso. Lógicamente no se han dado todas las leyes que uno quisiera que este proceso electoral hubiese tenido. Lo ideal hubiese sido la aprobación del Código Electoral o el Código Procesal Electoral, que hubiese cambiado e innovado y hubiese unido toda la normatividad en un solo compendio, lo que no ha sucedido. Por lo tanto, todavía trabajamos con normas dispersas y vamos en determinada manera parchando y dando nueva normatividad a la ley de organizaciones políticas que primigeniamente era la ley de partidos políticos. Ahora, ustedes se mueven bajo leyes, pero también el Jurado Nacional de Elecciones emite resoluciones que también se convierten en un marco, ¿verdad? De tal forma que se convierten también en muchos casos en jurisprudencia electoral y que hace que de alguna manera casos que son parecidos o similares tengan que tomarse en cuenta para la aplicación de un caso en específico. Definitivamente, al amparo del marco electoral también tenemos las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, que es una fuente, en este caso para el sistema electoral, para resolver los casos, porque según la Constitución, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones resuelven con criterio de conciencia y dentro del marco de la normatividad. Y ante esos vacíos que podamos tener alguna interpretación en materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, vía sus resoluciones, nos da las luces para resolver los casos en concreto. ¿Qué podemos entender por criterio de conciencia en materia electoral? Justamente los jueces, en este caso los magistrados electorales, evalúan cada caso de acuerdo primero a su leal saber y entender, y segundo, ese entendimiento y conciencia del caso lo tienen que hacer ajustado a la normatividad. Es justamente la invocación en la que cada magistrado, de acuerdo a su leal saber y entender, va analizando cada caso en concreto y si considera que es lo justo y lo adecuado, emite y lo plasma en una resolución. Por ejemplo, el caso de Julio Guzmán, ¿no? Que creo que ha sido el caso paradigmático en esta elección. Prácticamente se le ha dedicado mes y medio completo al caso de Julio Guzmán. El jurado aparentemente no, o sea, ha estado dividido, ¿no? 3-2 y se ha mantenido al final. Sin embargo, una resolución del Jurado Nacional de Elecciones se hace con 3 votos, mínimo 4 o 5, unanimidad. ¿Cuál crees que ha sido el criterio que han tenido los que fallaron por la salida de Julio Guzmán? Lo que pasa es que aquí tenemos que analizar que hubieron 2 procesos diferentes. Un proceso en el marco de su propio establecimiento interno como organización política. Es decir, el reglamento de organizaciones políticas señala que el Comité Ejecutivo Nacional, el órgano electoral del partido, el estatuto del partido, tiene que estar inscrito en el ROC. O sea, para que pueda existir al amparo de una ley que lo proteja, tiene que estar inscrito. Entonces, este fue, digamos, el primer proceso que se ha abierto en el Jurado Nacional de Elecciones, bajo lo cual se presentó un pedido con estas actas que intentaban hacer la inscripción. Hay que tomar en cuenta que aquí la discusión se centra en que ellos tienen un estatuto primigenio que viene del año 2013. Correcto. Todos por el Perú es un partido que ya viene desde el año 2005, que se llamaba Coordinadora Nacional Independiente. Así es. Entonces, este estatuto primigenio que ellos tienen del año 2013, donde hacen el cambio al Todos por el Perú, señala 2 artículos importantes. Uno de los primeros artículos señala que todos los miembros del Tribunal Nacional Electoral deben ser afiliados. Y el otro artículo del estatuto señala justamente que el estatuto tiene que estar inscrito en el ROC, pero cuando se hace la convocatoria de las asambleas, tanto en primera convocatoria el 50% más 1 y en segunda convocatoria los que estén presentes, pero los acuerdos se toman con no menos del 20%. Estas 2 cláusulas conllevan que cuando se hace la revisión de los documentos que ellos presentaron al Jurado Nacional de Elecciones, el ROC subsecuentemente revisa, primero, cuándo se dio la convocatoria, se dio entre los 15 días, cuál fue el modo de convocarlos, la lista de asistencia, quiénes asisten, quiénes toman los acuerdos, el quórum para la toma de acuerdos. Y es aquí, en el quórum para la toma de acuerdos, donde señalan cuántos asistieron,
En segunda convocatoria, solo 5 de los 55 que debieron asistir, o por lo menos el 20%. Ahora, en el caso de que hemos visto, han hecho una denuncia pública, el propio Pedro Pablo Kuczynski lo ha reconocido, es que en su partido, por ejemplo, el Tribunal Electoral, tengo entendido, está compuesto por personas que no son del partido e incluso militan en otros partidos. Ya, pero acá hay que hacer la diferencia. No es el Tribunal Electoral del partido, son los tribunales que en buena cuenta para una mesa especial y única se tuvo que conformar, o aquellos que son los tribunales regionales que se encuentran distribuidos a nivel nacional. No es el órgano electoral máximo del partido, Sino como es la mesa que estaba en Lima. Es la mesa que estaba en Lima, o la mesa que se puede encontrar en un departamento X. De acuerdo. Pero sin embargo, en el caso de Todos por el Perú, es el órgano central del partido. Que los 3 que conforman el órgano central, según su estatuto, todos deben ser afiliados, y uno de ellos no era afiliado. Ahora, pregunta, ¿es posible que un partido político permita la participación de personas que no son de su partido? Si su estatuto así lo señala y si así lo permite, su norma interna es la norma válida, por lo tanto su estatuto lo permite. Y en su estatuto, en caso del partido de PPK, tiene una cláusula abierta, por lo tanto pueden conformar estas mesas y no tienen ninguna situación de afiliación propia para ser miembros o ser en todo caso los directivos de esas mesas regionales. Si el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, no observó en ese momento, significaría que hay una etapa y esta culmina, ¿verdad? Ya no puede uno retroceder. Lo que pasa es que hay que entender que en el ROP se inscriben los órganos máximos, como el Tribunal Nacional Electoral. Correcto. Los tribunales regionales no se inscriben. Eso ya queda a criterio de cada actividad de cada partido y según su norma estatutaria y sus normas electorales. Subsecuentemente, en el ROP hay fases que uno tiene que pasar desde que uno presenta los documentos para solicitar la inscripción. En el caso de Todos por el Perú, ellos presentaron sus documentos, pasaron por la revisión de ROP, el ROP les observó, les pidió tráeme los demás documentos donde, cuando se convocó, cuántos asistieron, si esta persona, miembro del tribunal, es afiliado o no. Ellos subsanaron. En esa subsanación, el ROP vuelve a verificar los documentos de la subsanación y el ROP se pronuncia por la improcedencia. Una vez que se pronuncia por la improcedencia, esto no se inscribe, ellos hacen una apelación. En la apelación, ellos presentan un acta del 20 de enero, donde reúnen a todos los miembros, que son 45, porque 9 estaban fallecidos, y de todos los que firman el documento, ¿no?, señalan que efectivamente esta acta puede convalidar todos los acuerdos. Primera pregunta ante ello. El ROP no podría revisar porque ya estaba en la fase de apelación, ya no estaba en el ROP, que es la primera instancia. Entonces, este documento nuevo, primero, el Jurado Nacional de Elecciones, los miembros, ¿tienen capacidad para revisar esa acta? ¿Tienen la capacidad para decir si esta acta es válida o esta acta es inválida? Porque es la primera instancia quien debió revisarlo. Subsecuentemente, en esta apelación es donde sucede la división. 3 de los magistrados dicen que esta acta no le causa convicción, para que efectivamente el ROP proceda a la revisión. Y 2 de ellos dicen, esta acta del 20 de enero, donde firman todos, sí me genera convicción. Con su indebida motivación o máxima motivación que pudo haber en la resolución, 3-2 quedó ello. Luego fueron al recurso extraordinario, y en el recurso extraordinario unánimemente le dijeron no hay vulneración al debido proceso ni a la tutela procesal efectiva. Entonces, ¿cómo es que el jurado especial sí le permite inscribirse? Claro, lo que sucede es que ahora hay que ver la lista de candidatos, la lista de candidatos que se encontraba en el jurado electoral especial. Lo que sucede es que en el jurado electoral especial, habiéndose ya presentado la lista de candidatos el 10 de enero, subsecuentemente ellos solicitan y declaran inadmisible y le piden el acta del 20 de enero que le habían pedido, que ya estaba en el expediente de apelación que habían presentado en el Jurado Nacional de Elecciones, y le piden también, dime si este es afiliado o no al Tribunal Nacional Electoral. ¿Es cuestionable la resolución del Jurado Electoral Especial? Definitivamente que sí, porque ellos tuvieron que tomar presencia de que, oye, verificamos efectivamente si los miembros del Tribunal Nacional están inscritos en el ROP, primer paso. Segundo, son afiliados o no, y eso lo pudieron haber hecho con una simple consulta al sistema de registro de organizaciones políticas, lo cual ellos aplicaron un control difuso.
Exacto. Pero el control difuso no se aplica en materia electoral. El artículo 138 de la Constitución y las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones sobre este tema ya generan que solo los jueces de la República, los magistrados, son los únicos que pueden aplicar el control difuso. En una justicia ordinaria. En la justicia ordinaria. No en electoral. No en el electoral, porque el llamado a ellos son los que están señalados en el artículo 138 de la Constitución. Y lo señala el Pleno del Jurado en una resolución. Porque el argumento era pues que tenía derecho a la participación política. Ese Entonces, es el argumento. Se prefiere la Constitución política respecto a cualquier norma. Bastaba que solamente el partido esté inscrito, y así lo dice textualmente la resolución del jurado, para que se le otorgue la participación política. O sea, primaba un derecho fundamental frente a la normatividad que genera justamente cómo yo puedo participar en política. Ahora, el jurado, ¿cómo se ha comportado a lo largo de los años respecto a situaciones parecidas, por ejemplo? El jurado siempre ha hecho primar, en este caso, el sentido del Estado de Derecho. Las normas se tienen que respetar frente a cualquier persona, frente a cualquier partido o a cualquier candidato. Ante esta situación, el jurado, como vemos nuevamente, está resolviendo ajustado a las normas electorales y a la normatividad que le permite. Hay varios casos en concreto, pero hay que analizar, porque en materia electoral no podemos a todos analizar en una sola norma, sino en cada caso en concreto. Y consideramos que a la luz de los hechos que han sucedido con la ley 3414, que es la nueva ley que se ha incorporado al sistema electoral, en el cual se está dando las exclusiones a los candidatos, genera divergencias, efectivamente, pero cada caso concreto se analiza de acuerdo a la normatividad electoral. Claro, entonces tendríamos que, por ejemplo, Julio Guzmán fue correctamente retirado, porque, ojo, porque hubieron 2 miembros del jurado, incluido el presidente del jurado, que consideraban que primaba el derecho a la participación política. Claro, lo que pasa es que en ellos lo que habían señalado es que el acta del 20 de enero sí convalida los acuerdos. Cuando llega al jurado electoral especial y en el mismo día se pronuncia el jurado nacional por el recurso extraordinario y al mismo día se pronuncia por declarando la inadmisibilidad, en este caso, de la lista de candidatos, el jurado electoral especial, cuando declara inadmisible, pide los documentos, efectivamente procede a la publicación y efectivamente viene un periodo de tacha. En materia personal, esa resolución del jurado electoral especial nunca debió darse, debió señalarse por una improcedencia de Ahora, fondo. las tachas tienen ciertas características, ¿no? Tienen ciertas causales que están en la ley. Así es, ¿no? Por ejemplo, no haber sido peruano de nacimiento. Claro, las causales están señaladas La y acá edad. existe un debate en el tema que solamente un candidato puede ser tachado de acuerdo a las causales expresamente señaladas en la ley. Pero sin embargo habría que considerar que la democracia interna, y así lo dice el Jurado Nacional de Elecciones desde el año 2011 en diferentes resoluciones, sí es también materia de aplicarse en una tacha, porque es justamente cuando el ciudadano de a pie, a nivel nacional, puede efectivamente contribuir a la seguridad jurídica en el país y contribuir a velar por la fiscalización del proceso electoral y con ello también presentar la presentación de una tacha por la democracia interna. Si cuestionaríamos el tema de la democracia interna, primero habría que preguntar en el año 2011 y todos los demás candidatos que fueron tachados a la luz de las resoluciones del año 2011, en las elecciones regionales también que fueron tachados y que fueron separados por el tema de la democracia interna. Esto no es un tema nuevo. Es un tema que ahora, a la luz de estas elecciones generales, se viene presentando. Y los candidatos del año 2014, cuando se dio las elecciones regionales, que fueron tachados también por la democracia interna, esos señores también se les aplicó la misma normatividad que ya venía del año 2011. El cuestionamiento puede ser un tema legal, pero no olvidemos que el Jurado Nacional de Elecciones es el máximo intérprete en materia electoral y sus resoluciones también generan cosas juzgadas. Claro. Y dime, ¿y cómo ves el caso de la exclusión del señor César Acuña? Porque el señor ha mencionado, ¿no?, en su discurso de despedida prácticamente, en el que dice que a él se le saca por solidario, ¿no?, por ser una persona buena, porque le gusta compartir la plata que tiene, que es como cancha, ¿no? O sea, fácilmente regala $10.000, a otros le dan $1.500, o sea, tiene tanto dinero que, ¿no?, pareciera que hubiese, desde mi punto de vista, hubiese encontrado la justificación perfecta para irse, ¿eh? Porque el señor ya estaba de caída, ¿no?, luego de el escándalo pues que se armó respecto a los plagios, ¿no? Efectivamente, en este caso, al despedirse la ley 3414,
tenemos que hacer una comparación en este caso. Hay una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, la 107/2015, que señala que las nuevas leyes no podrían ser aplicables a un proceso electoral desde que ya se convocó. Pero dice, esas nuevas leyes que van a incorporarse para aplicarse en un proceso electoral, siempre y cuando no alteren el resultado, no se puede aplicar. Si no alteran el resultado, entonces su efectividad es inmediata. ¿Qué significa no alterar el resultado? Por ejemplo, que señalen nuevos requisitos a los candidatos cuando ya se ha convocado. Ya. ¿No? Que eleven la edad para inscribirse para ser candidato cuando este proceso ya se ha convocado. O por ejemplo, que digan, ya no van a ser los 2/3 de votos nulos o válidos, van a ser 3/3. Ya. Eso podría alterar el resultado. Yo escuché hace años a un abogado, Olivera creo, ya es un viejo abogado, ¿no? Que él denunciaba que Pedro Pablo Kuczynski no era peruano, pese a que había nacido en el Perú y que tenía DNI peruano, pero él cuestionaba la emisión del DNI. ¿Por qué? Porque él había renunciado a la nacionalidad peruana. La cuestión es que las renuncias, no sé si se registran en el Perú, pero en Estados Unidos, cuando uno adquiere la nacionalidad norteamericana, tiene que renunciar a todo tipo de bandera, nacionalidad anterior. Efectivamente, en el caso, y esto también ha sido materia que ha llegado a los Jurados Nacionales de Elecciones, y se señala concretamente, la Constitución nos señala que un ciudadano peruano, para que renuncie a la nacionalidad peruana, lo tiene que hacer ante autoridad competente. Como no se autoridad realiza, peruana competente. En este caso, como no se realizó ante la autoridad peruana competente el trámite de la renuncia a la nacionalidad peruana, tiene la doble nacionalidad, ¿no? O sea que es un vivo, porque los norteamericanos juran que él, es más, o sea, pero es bien raro este caso, ¿no? Porque es más, él ha sido ministro, ¿no?, con Toledo, Así es. ha sido ministro con Belaúnde, ha sido, cuando era más joven, obviamente, ha sido director, uno de los directores del Banco Central de Reservas. Él estaba en la administración pública tantos años metido, ¿no? O sea, conoce el tema bien. Pero llamar la atención en este caso porque, evidentemente, ¿no? Si tiene una nacionalidad de otro país, ¿cómo es que va a ser candidato en el Perú? Eso es uno. Y segundo, él ha asumido, ¿no?, y lo ha dicho públicamente, que ya renunció a la nacionalidad norteamericana. ¿Por qué tendría que renunciar si tiene nacionalidad peruana? Claro, los requisitos que señala la Constitución son claros, ¿no? Mientras cumpla con los requisitos que la Constitución señala, se le permite ser candidato. Esto ya se debatió en el año 2000, en las elecciones del año 2011, y el Jurado Nacional de Elecciones, mediante una resolución motivada, explicó justamente que el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski podría ser candidato justamente por no haber renunciado a la nacionalidad peruana. Ergo, entonces sí le permite ser candidato. Porque es bien claro la cláusula de la Constitución. La no renuncia a la autoridad peruana implica, un ejemplo bien práctico, una persona que sale fuera de Perú y se encuentra 30 años fuera del Perú, no tiene DNI, ¿okay?, no tramitó su DNI, se fue y vivió, hizo una vida afuera, y luego regresa al país y dice, ok, pero yo soy ya ciudadano español, he vivido todo mi tiempo fuera, tengo una vida hecha en España, pero señor, usted todavía es ciudadano peruano, usted no ha renunciado. No tendrá el DNI, pero todavía es ciudadano peruano por la normatividad electoral. Entonces tiene la doble nacionalidad, pese a que puede haber hecho el trámite para adquirir una o dos o tres nacionalidades. En el caso también de Pedro Pablo Kuczynski es lo mismo. Él, de repente, para haber asumido la nacionalidad norteamericana, él tuvo que haber presentado los trámites de la renuncia o la resolución donde ya no tiene la nacionalidad peruana, para que le puedan dar la nacionalidad norteamericana. Porque los gringos lo que le piden es abjurar a su nacionalidad. Puede haber jurado inclusive defender la Constitución norteamericana, inclusive tener los preceptos de la defensa del pensamiento norteamericano, pero mientras no haya realizado el trámite en el Perú ante autoridad competente para la renuncia, él todavía tiene la nacionalidad peruana. Claro, porque él afirmaba, no, yo nací en Lima, Perú, claro, es verdad, nació en el año 38, ¿no? Y eso lo hace peruano, definitivamente, claro, pese a que sus padres eran extranjeros, él hizo una vida inicial en Perú, ¿no? Ya luego se fue, pero se da cuenta pues que acá era más bacán la vida, pues también, ¿no? Y se da cuenta que acá podía desarrollarse profesionalmente, bueno, después ya se fue a otro país, pero siempre ha estado vinculado al movimiento peruano, ¿no? Es el proyecto de vida que cada persona desarrolla.
y bien el aspecto profesional y laboral ha estado de repente intrínseco en la función pública, como también lo fue en Estados Unidos, hacia el director del Banco Norteamericano, pero ahora ya está en un nuevo proyecto, un proyecto político, y los requisitos que la Constitución le señala encajan perfectamente para que se le permita ser candidato, y sobre eso ya no hay cuestionamiento. ¿Por qué el jurado no sacó de carrera a César Acuña cuando era público el anuncio y las pruebas que había plagiado tesis, libros? Como él dice, no es plagio, es copia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo sacan? Lo que pasa es que las exclusiones de candidatura tiene que haber una normatividad clara y expresa para ello. Puede tener un índice moral o ético totalmente cuestionable, y para eso tiene sus propios procedimientos y sus propios canales de investigación. Mientras la ley 3414 es claro para el tema de la exclusión, el que ofrece directa o indirectamente dádivas, donaciones, ¿no?, que superen los 19.75 soles, ¿no?, y que solamente puede hacer en propaganda y un acto proselitista, esa es una infringencia de la ley. Ese 19.75 soles, que es 0.5% de la OIT, ¿es por persona o en general? O sea, yo voy a una actividad, hay 100 personas, le doy a cada uno un regalo de 19 soles. Pero tiene que ser en propaganda electoral, no en dinero. A ver si nos puedes explicar un poquito eso. Efectivamente, yo puedo tomar una propaganda electoral que puede ser un polo, cuyo costo puede ser menor a 19.75. Eso es permitido por ley. O sea, si yo regalo polos a toda la gente que me acompaña. Tiene que ser de manera individual, ¿no? Ajá. Polos para cada uno. Ahí no había una transgresión a la norma, pero si yo empiezo a regalar canastas que superen el monto, ¿no? Porque una tiene que tener dos características. La resolución del caso de César Acuña nos trae dos aristas para tomar en consideración el que toma el Jurado Nacional de Elecciones. Uno, este acto de donación o el acto de participación de este candidato tiene que ser un acto proselitista propio. De acuerdo. Y segundo, tiene que haber un acto de entrega. Si sumamos los dos, igual es exclusión para el candidato. Por ejemplo, yo puedo entender que Acuña dio 10.000, ¿no? Él hizo el ofrecimiento de manera directa. Que se haya podido concretar en la entrega de dinero o no, pero basta el hecho de ofrecer. Así es. Como dice el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Ley de Organizaciones Políticas, es totalmente claro hubo un acto proselitista, hubo un acto de entrega, por lo tanto igual, exclusión. Correcto. Ahora, en el caso de Warok yo vi que va de vicepresidente de Keiko Fujimori, candidato al Congreso por Junín. Este señor va con agua, ¿no?, bidones de agua y atún. O sea, yo no creo que un bidón de agua cueste más pues de 4 soles y una lata de atún debe estar en 3 soles, una cosa de esas. Claro, lo que pasa es que aquí el Jurado Nacional de Elecciones, bajo la Dirección Nacional de Fiscalización, lo que está asumiendo es la entrega completa de los donativos. Ya, pero ahora... Y que no es propaganda electoral. Ya. O sea, para empezar, yo puedo hacer el efectivo del 19.75 cuando es propaganda electoral. En este caso no era propaganda electoral, era agua, atún y otros situaciones que le entregó al comité de damas. A ver, o sea, hace propaganda electoral, por ejemplo, todo lo que es el merchandising, camisetas, gorras, pueden ser chalecos. Efectivamente, menor a menos de 20 soles, 19.75. Y cuando estamos frente a regalos, por ejemplo, ¿no?, agua, atún, canastas. Libros incluidos, ¿no? Libros. Todo eso no califica como propaganda electoral, ¿no? Entonces, ahí lo que sea, lo que valga, ya uno infringe la ley. Efectivamente, ¿no? Increíble. Efectivamente. Y con eso ya es sinónimo, y si está en un acto proselitista y hay un acto de entrega, igual, exclusión. Entonces, ¿por qué no se actuó en el caso de Keiko Fujimori, en donde está entregando un sobre, en donde se nota que es dinero porque están entregándole 300 soles a cada chico? ¿Por qué el jurado, la oficina de fiscalizaciones, ¿no? La Dirección Nacional de Fiscalización. En ese caso concreto, lo que ha pasado es que cuando se presentó la denuncia, el denunciante presentó una foto.
Ya. Y en la foto no se puede ver de manera clara. Es porque presentó una foto. Presentó una foto, porque efectivamente. hay un video. Ese video apareció con la prensa. De acuerdo. La prensa, si en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial en este caso, ha solicitado una ampliación del informe de la Dirección Nacional de Fiscalización y le ha dado 2 días a la Dirección Nacional de Fiscalización para que amplíe su informe. ¿Por qué? Porque han aparecido nuevos hechos. En este caso, el video. El video va a servir para un nuevo análisis y en el video primero habría que descartar si estaba en un acto de proselitismo y segundo, si hubo la entrega del dinero. No, y en ese nuevo informe podemos establecer claramente si los hechos conllevan a una exclusión. Yo he visto el video completo, es más, yo conozco al chico que están entregándole el dinero. Este chico es un instructor de hip hop, es brasileño, un chico que yo he conocido porque yo organizaba eventos juveniles también, y lo he conocido. Es un chico que vive su trabajo, ¿no? Y participa en estos concursos, etcétera, y gana el concurso. Que a mí no me llama la atención que le haya ganado porque es muy bueno. La cuestión es que he escuchado también al otro vicepresidente de Keiko Fujimori decir, pero si es brasileño, ¿qué tiene que ver él con una campaña peruana? Ese puede ser un argumento que le permita salvar la situación porque es de otra nacionalidad. En el tema de una opinión muy personal en este caso, habría que analizar primero que a la ley habla de entrega a cualquier persona. No dice implica no nacionalidad. Segundo, que lo hace directa o indirectamente o a través de terceros. Claro. También dice la ley. Entonces, todo esto tendrá que analizar el Jurado Nacional de Elecciones y emitir en el informe si justamente se puede abrir proceso para la causa de exclusión. Este nuevo video da nuevas luces. Ajá. Efectivamente se ve el conteo del dinero por un costado, está claro, lo abre, y otros están alegando que la Virgen permitió que no tocase el sobre, pero lo está haciendo a través de un tercero, ¿no? Claro. Y además la organización está la cara, son solamente los únicos que participan, no existen otros grupos partidarios. Es una actividad proselitista. Totalmente, ¿no? Y, eso, y aparte que el acto ahí donde tiene que analizar el Jurado Nacional de Elecciones, porque el acto proselitista tiene por medio captar el voto. Claro. Y si esa actividad capta el voto, sumado al acto de entrega, definitivamente tendría que entrar en la causal de la exclusión del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. Ahora, yo soy de los que creen, ¿no?, que la salida de Keiko Fujimori sí pudiera generar una zozobra en el ambiente electoral, ¿no? Porque ella de alguna u otra manera representa un gran electorado importante, pero la ley debería aplicársele, ¿no? Pese a que, bueno, ¿no?, ya salió Guzmán, ya se reacomodaron los votos y nadie ha reclamado, Keiko Fujimori puede salir y si siguen reacomodando los votos, lamentablemente, ¿no?, luego de ver el video, o sea, a mí no me queda duda, y lo digo así lamentablemente, tendría que ser retirada. Sinceramente, tendría que ser retirada, porque no puede decir que yo no toqué el sobrecito, que el señor es brasileño. O sea, allí creo que debe medírsele con la misma vara a Keiko Fujimori que con la que se le midió a César Acuña, por ejemplo, en donde lo sacaron, ¿no? Y el señor, más bien, creo, en el caso de él, por ejemplo, sí le han hecho un favor, porque estaba de caída. En cambio, Keiko tiene la posibilidad de ganar las elecciones porque estaba primera, ¿no? Aunque hemos visto las encuestas ahora de Ipsos, en donde casi todos los que tienen posibilidad de pasar la segunda vuelta estarían superándola o en empate técnico. O sea, ese antifujimorismo que es histórico en el Perú en los últimos 16 años, porque Fujimori desde el 2000 no gana, porque hace el fraude del 2000, o sea, todo el mundo lo sabe. El 2001 no participa, el 2006 tampoco, el 2011 regresa, casi gana Keiko Fujimori, pero hubo un antifujimorismo que obviamente hace que Ollanta gane la presidencia, y ahora, por primera vez en 5 años, vemos que Keiko Fujimori está debajo ya en una primera encuesta respecto a la segunda vuelta, ¿no? Yo sé que tu opinión va por el lado técnico electoral, pero me gustaría saber qué opinas, ¿no?, de la situación en la cual estamos. Definitivamente, como podemos observar, la ley primero tiene que aplicarse para todos, no hay distinción ni diferenciación. Así es. Nadie tiene corona, pues, efectivamente, ¿no? Y bajo los análisis que pueda llegar en primer término la Dirección Nacional de Fiscalización, el Jurado Electoral Especial tendrá que pronunciarse por la exclusión o no exclusión.
Frente a ello, Ahora, tenemos que tomar en cuenta también que esto puede llegar en apelación al Jurado Nacional de Elecciones, y ¿no? se va. Y lógicamente, aquí hay un tema que hay que analizar para poder partir a una opinión. La ley de organizaciones políticas, el artículo 42, no habla de hasta cuándo se podría hacer la exclusión. Como sí sucede en el caso de que el Jurado Nacional de Elecciones detecte para el tema de la hoja de vida, puede hasta 10 días antes puede retirar la candidatura. En el caso de la exclusión no hay un plazo, por lo tanto se asume que puede ser hasta un día antes del día de las elecciones. O sea, solo por el tema de la hoja de vida. Claro, o sea, es que la exclusión del artículo 42 es otro proceso. Ahora, abre otro procedimiento especial. Y si uno miente en la hoja de vida y lo descubre en el 1 de abril, se queda. Claro, hasta 10 días antes, el jurado lo puede retirar, ¿no? Porque hay situaciones que han pasado en las elecciones pasadas del año 2011, que ya post proceso electoral ya no es candidato, ya pasó las elecciones y por lo tanto existen otros mecanismos, digamos que el ciudadano haya ganado una elección, ya procederá por una vacancia o la suspensión, como dice el marco legal. Todo puede ser antes del proceso. Ahora, mira, la situación es que Keiko Fujimori, pongámonos en el caso que procede la exclusión, y estableció en el caso de César Acuña, por ejemplo, que si se cae el candidato presidencial se va toda la fórmula. O sea, lo que pasa es, aquí hay que tener una situación especial. Una cosa son los efectos de la tacha y otra son los efectos de la exclusión. En los efectos de la tacha claramente está, se tacha al candidato presidencial y cae toda la fórmula, o se tachan a 2 vicepresidentes y cae la fórmula. Lo que está tratando, y eso lo va a delimitar ya el Jurado Nacional de Elecciones, si se diese el caso de la exclusión de Keiko Fujimori, tendrá que en la misma resolución señalar si por analogía se aplican los mismos efectos de la tacha. Porque, ojo, Acuña salió por una exclusión, ¿verdad? Por una exclusión. Entonces, y allí cuando comienzan a reflexionar respecto a qué pasa después, en la misma resolución establece que al salir el candidato presidencial se va toda la fórmula. Ese es un nuevo criterio que se ha puesto por eso mismo, teniendo en analogía los efectos de la tacha. Efectivamente, en este caso concreto, nuevamente, al momento de pronunciarse por la exclusión, tendrá que consignar expresamente el Jurado Nacional de Elecciones si por analogía también se puede aplicar los efectos de la tacha cuando se retira o se excluye al candidato presidencial. Lógicamente, el candidato presidencial tiene toda una plancha que lo acompaña. En un criterio personal, los mismos efectos de la exclusión, los mismos efectos de la tacha deberían aplicarse para los efectos de la exclusión. Claro, definitivamente. Pero eso no está normado y el jurado tiene que señalar los ítems para normar esto hasta que existe una modificatoria de la norma que señale cuáles van a ser los procedimientos para la exclusión, porque son dos figuras totalmente distintas. Ya. Y respecto a la aplicación de la valla electoral, mira, yo he escuchado comentarios en televisión. Por un comentarista dijo, bueno, el jurado tendrá que aplicar lo que le convenga al partido. No, un momentito, pues, o sea, a mí me queda claro, ¿no?, que la valla es 5%, ¿no? Y por cada partido adicional, cuando conforman una alianza, es 1% más. Por ejemplo, Solidaridad Nacional UPP. Ahí son 2 partidos, sería 5, más un partido sería 6%. Alianza Popular está compuesto por 3 partidos, tendría 5 más 1% por cada partido, sería 7%. Pregunta, ¿se va a aplicar ese criterio en esta elección? Efectivamente, en la ley 3414 lo que podemos ver ya es casi un criterio que está adoptando el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que nos dice es, todos aquellos hechos que ya se dieron y que están en la ley 3414, en esos hechos no vamos a aplicar la ley 3414. Por ejemplo, en la renuncia de a un partido. Por ejemplo, renuncia un año antes, ¿no? Eso no se puede aplicar porque ya se dio. Sin embargo, los hechos nuevos que no se dieron y que todavía falta para ello, ahí sí vamos a aplicar la ley 3414. Por ejemplo, que el partido que no participa en 2 elecciones se le va a cancelar la inscripción. Oye, por ejemplo, hay otro tema, ¿no?, ahí, ¿no? Y 2, para terminar en tu pregunta, ¿no? Efectivamente, en estos casos de lo que tú me señalabas, frente a la ley 3414, la valla electoral, bajo el criterio que está adoptando el Jurado Nacional de Elecciones y que de repente lo va a plasmar en una resolución, es que se debe aplicar el 5% o 6 candidatos al Congreso. Ahora, pregunto, como está normado. ¿Por qué el jurado no zanja el tema de una vez? ¿Y por qué está esperando a que las elecciones se den? Porque eso genera cierta incertidumbre, no hay predictibilidad. O sea, yo no sé qué va a pasar. Claro, a mí se me ocurre, por ejemplo,
que el partido, por ejemplo, el APRA, PPC y Vamos Perú, saquen 6.5% en la congresal, y para la ley vigente no pasa la valla. Pero dice un momentito, ¿por qué me vas a aplicar a mí la ley nueva cuando fuimos convocados por la ley antigua? En esos casos, justamente, lo que pasa es que el Jurado Nacional de Elecciones actúa cuando hay un pedido de parte. En el caso, por ejemplo, de las 2 elecciones que tiene que pasar para un partido, fue una consulta que presentó el partido FREPAP. Ante esa consulta del partido FREPAP, bajo el informe de asesoría legal, el Jurado Nacional de Elecciones emitió una directiva en el cual señala que sí se aplica la ley. Cuando el partido no postula 2 elecciones, recién se cancela. Como acá no hay un pedido de los partidos, entonces todavía el jurado no emite pronunciamiento. Pero acá hay un tema importante, ¿eh? Mira, FREPAP ni siquiera solicitó inscribirse. ¿Ya? Entonces, cuando la ley dice no participar en 2 procesos electorales consecutivos, pregunto yo, ¿qué significa no participar? Desde mi modesto punto de vista, no participar es ni siquiera mandar tu escrito solicitando participar. Eso es no participar, porque no es una palabra negativa y participar es actuar, o sea, no activar tus mecanismos internos para participar. Pero acá es todo lo contrario, acá te dicen te puedes retirar. Claro, lo que pasa es que participar se toma en cuenta si tú llegas al día de la elección y tu partido participa, ergo se te aplica toda la normatividad electoral. Pero ojo, la valla electoral. Ya, pero ese criterio es bien jalado de los pelos. Es que lo que más favorezca a las organizaciones políticas. Mira, ese criterio te apuesto que lo van a aplicar en el tema de la valla. Porque lo que más favorezca, claro, a mí no me favorece pues 7%, pues quiero que me apliquen el 5%. ¿Por qué voy a estar con la cuota esta extra del 1% por cada partido? Claro, efectivamente, si es que una alianza electoral no llegase al 6% y solo queda en el 5%, claro, entonces ahí habrá un debate en que si me aplican la ley 3414 o me aplican la ley 28094, ahora, que es la ley antigua, ¿no? Pregunto yo, ¿por qué el jurado no zanja eso una vez, por Dios? Desde acá, desde esta humilde tribuna, hacemos un llamado, ¿no? Por eso es bueno traer un especialista para que nos explique cómo son las cosas, porque cosas como esas, señores, generan incertidumbre, generan hasta cierta, no voy a decir desconfianza, pero una desazón bien grande, porque no vaya a ser que algunas alianzas electorales no pasen sus respectivas vallas y van a querer que se le apliquen las normas que les favorecen. Y eso no está bien, pues, porque al final, ¿tú por qué compites? O sea, finalmente todos los que se han inscrito, 19, al final se van a retirar faltando un día. Existe esa posibilidad, ¿no? Ya tenemos aproximadamente cerca de 15 partidos y vamos a seguir disminuyendo, y esta es una opción que puedan tener ellos, ¿no? Si llegado casi cerca del día de las elecciones los partidos observan que no van a poder superar la valla electoral, a efectos de no perder la inscripción de su partido político en esta elección, pueden optar por el retiro de todas sus listas y no participar en el proceso. Ahora, pero el espíritu de la norma, yo entendía porque esta norma de la valla no es nueva. Está aplicando hace 2 elecciones ya, ¿verdad? Ya viene desde el año 2006, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, el partido Humberto Laya, Restauración, superó la valla, ¿no? De 4, en esa época 4%. En alianza electoral. No, Restauración en esa época pasó solo. Sí, efectivamente. Ya. Y luego hizo alianza con PPK, el Sancochado. Así es. Ya, y ahí era 4% también. Se mantiene el 5%, claro, y 6 congresistas. En el 2006 hubo una excepción, se aplicó el 4%. Así es, ¿no? Y ahora la genialidad de nuestros congresistas hace que saquen una norma en medio de un proceso electoral. Y eso genera incertidumbre, ¿no? Efectivamente. Y eso también le permite a los partidos que deben desaparecer, que son un montón, que son clubes electorales, les lanza un salvavidas. Cuando el sistema lo que estaba haciendo era elevar los rigores, por ejemplo, subió el número de firmas, el porcentaje, ¿no?, para inscribirte, 5% es ahora, ¿no? Ahora tenemos el 4% con la ley 3414. Ya, 4% de firmas, es un montón. Del 3% al 4%. Es una barbaridad de firmas. Mira, PPK inscribió su partido con 1%, raspando, señor, y ahorita tiene el segundo lugar en la intención de voto. Imagínense, ¿usted cree que iba a llegar al 4% de firmas? Es una locura, ¿no? El único partido que ha llegado es FREPAP, ¿no?
FREPAP, 3%. democracia directa también. Bueno, esta gente pues tiene base, ¿no? Pero electoralmente no responde, ¿no? No hay una correlación. Claro, ¿no? es muy distinto la inscripción, Claro. y muy distinto ya un proceso electoral cuando Así participa. es, ¿no? Pero se supone que si se está elevando los rigores para inscribirse, para ingresar al sistema electoral, ¿por qué se les lanza un salvavidas para que se mantengan? O sea, tanto trabajo que ha costado la aplicación de la valla, han desaparecido varios partidos que en realidad no han tenido que existir, y bueno, es parte del proceso de sinceramiento, ¿no? Hace que ahora esta norma le dé vida hasta el 2021. O sea, yo estoy calculando más o menos que para el año 2021 tendremos por lo menos 25 partidos. Claro, ya estamos corriendo partidos políticos inscritos, casi 28 partidos políticos inscritos, y con esta situación de la ley 3414, si los partidos optan por el retiro, pueden participar en la siguiente elección y tendríamos pues 35 o 40 partidos inscritos aproximadamente qué en el Perú. locura, no, eso es una barbaridad, ¿no? Y así, y no vaya a ser que para esa época salga una norma que establezca que estos partidos, al final, ¿saben qué? No vale la valla y participan todos los que quieran. Claro, no olvidemos que en el año 2006 también salió una ley salvavidas, en el que se dijo que todos aquellos partidos políticos que no participan en las elecciones mantienen su inscripción. Entonces ya tenemos experiencias donde desde el Congreso de la República, por artículos únicos en una ley específica, emiten para salvar la inscripción de un partido político. Así se salvó el partido de Pepe Barba, Cambio Radical, ¿no? No, estamos hablando específicamente por el Partido Nacionalista en el año 2006, ¿no? Que Porque salió la Cambio norma. Radical no participó y al final apareció, no sé, porque incluso Pepe Barba había anunciado que lo iba a disolver, ¿te acuerdas? Por el caso de la denuncia de la firma falsa, Así también. ¿no? Y escondió el partido astutamente y luego apareció con Alex Curi, pues. Claro, al 2010 2010. con la elección, claro. Claro. En el 2011 ya no participa porque no logra pasar la valla electoral. Participaron, Curi postuló al Congreso, Así varios, ¿no? Claro, y que en la elección regional no se pasaron la mide, valla. en la elección regional no se mide la valla electoral para Así un es, partido, así es. eso se mide en una elección general. Así es. Mira, ¿no? Entonces, ¿cuántas situaciones se pueden ver en una elección, ¿no? Mira, ¿cuál es tu pronóstico? Luego de ver tanta situación extrema, ¿no? Porque el Perú es un país alucinante, ¿no? Yo no he visto situaciones en otro país que no sea Perú. O sea, definitivamente cada proceso electoral nos trae muchas novedades. Una de estas novedades la vamos a tener ahora con este proceso electoral, y aquí está claramente que no vamos a tener un candidato que gane en primera vuelta. Definitivamente, como marchan las encuestas y como está las casi 14 listas de candidatos que se encuentran en contienda, definitivamente tendremos una segunda vuelta, y con los dos candidatos en segunda vuelta ya creo que el pueblo peruano pueda determinar el gobernante que estaría en la casa de Pizarro. Ahora, ¿cómo se hace o cuál es la manera de declarar nula una elección? Definitivamente cuando los votos nulos y blancos suman 2/3 2/3, o sea, el 75%. aproximadamente, y ahí 75. se puede ya anular una elección, ¿no? Anular una elección, o sea, no es tan sencillo. No, definitivamente, y es la única causal que nos señala la Ley Orgánica de Elecciones para que se pueda anular un proceso electoral. Porque yo he estado observando en el Canal 11, ¿no? Están generando un ambiente pues así medio raro, ¿no? Están, ¿no?, de acuerdo en que esta gente sigue en campaña, ¿no? Están generando una situación más o menos de nuevas elecciones, ¿no? De no reconocer lo que está pasando ahora, y porque también, ¿no?, a Belmo lo saca a su partido. O sea, yo no creo honestamente que los partidos tengan esa posibilidad de poder retirarse alegremente, ¿no? Una elección interna la gana, no lo pueden retirar de esa forma. ¿Cómo es que le permite la ley a una supuesta cúpula partidaria decidir? Por ejemplo, Urresti, el señor, lo ha sacado. Definitivamente estos puntos se analizan porque quien rige la vida interna de un partido es el estatuto. Y en el estatuto hay algunos estatutos muy flexibles, que determinados artículos estatutarios permiten que casi todo lo que es las directrices y normas emanadas para un partido político sean dirigidas por un comité ejecutivo nacional de 3-4 personas. Y esas 3-4 personas ocupan varios cargos al mismo tiempo y está permitido por la ley. Y pueden también optar por el retiro de todas las candidaturas a nivel nacional, si está estipulado en su cláusula estatutaria. Ahora, mira la pregunta que te voy a hacer ya para más o menos redondear la entrevista y llegar a las conclusiones finales. Supongamos que llega
el 10 de abril y se retiran 15 partidos, o 10, 12. La gente que marca por esos partidos, ¿cómo se computan esos votos? Es el mismo caso que pasó en el caso de Tacna. Había un candidato que fue retirado días antes de las elecciones, cuando ya se habían impreso las cédulas. Las personas fueron y marcaron por ese candidato. Sin embargo, no se tomaron en cuenta la contabilización, ¿no? Ya, esos votos, ¿cómo se computan? ¿Blancos, nulos? No existen, no se toman en cuenta para la contabilización. No son ni nulos ni blancos, porque no participan. Si en este caso se retirase un candidato hasta un día antes de las elecciones, se pudiera excluir por el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, podría ya, como ya se están imprimiendo las cédulas, figurar en la cédula. Por ejemplo, Urresti figura. No, es que ya en el mismo día que se emitió la resolución del jurado electoral especial, se envió a la OMPE y ya no se ha impreso el candidato pero, Urresti y todas las listas, ¿no? Ojo, el partido apelado, o sea, militantes han apelado, y esos a su vez, después de la resolución del Jurado Nacional, tiene la posibilidad de un... Efectivamente, de un recurso extraordinario. Pero en el Así. supuesto que el candidato sea excluido hasta un día antes, vamos a poner en esa figura, y ya la cédula se ha impreso, los ciudadanos que van a votar, lógicamente al ver la foto o al ver el símbolo, van a marcar por el partido. Pero al momento de la contabilización por los miembros de mesa, esos no van a ser tomados en cuenta al momento del cómputo general. Ya, porque yo me estoy poniendo en el caso que a Urresti, por ejemplo, le den la razón y que se demuestre, por ejemplo, que el documento, eso se lo he escuchado a Bugatas, que el acta donde le dan la facultad para retirar al partido en cualquier momento, a Bugatas no participó, y es más, su firma no aparece, y la han hecho, dice, anteayer, dice, solamente para justificar luego, con un acuerdo del CEN, el retiro del partido. Entonces, él va a cuestionar ese primer documento, donde aprueban que el CEN tiene la facultad de retirar al partido en una elección. Eso se tendrá que evaluar en los es. organismos electorales y Ahora, tendrán que primar ahí los documentos y la revisión. Te la voy a poner difícil. ¿Qué pasa si el jurado le dan la razón a Urresti y no está impreso su nombre ni su logotipo? ¿Qué pasaría? Es una situación muy complicada en ese escenario y tendría en todo caso que preverse a nivel de la OMPE, en coordinación con ellos, una reimpresión de las cédulas para que pueda figurar su nombre y su símbolo. Implicaría más costo económico, mayor gasto, lógicamente, y tener todas las predisposiciones. Esto se llamaría un plan de contingencia. Claro. Lo que llega al sistema electoral, ya hay un comité de coordinación electoral entre los tres órganos para prever planes de contingencia en caso de esta situación pudiese suceder. Y el Jurado Nacional de Elecciones está en la línea de resolver en el día, máximo al día siguiente, todos los procesos que están llegando al Jurado Nacional de Elecciones. Todavía hay procesos ahí que están esperando resolver. Estoy viendo la página web, hay varios casos incluso de Perú Patria Segura. Todavía no se resuelve el caso de Lambayeque, por ejemplo. Hay varios casos todavía que están pendientes, ¿no? Y que el jurado tiene la meta de que antes de los 10 días para la elección ya se encuentren todos resueltos, ¿no? Digamos que internamente... Porque supone que le den la razón a los de Lambayeque de Perú Patria Segura, tienen que postular, pues. Definitivamente, ¿no? Ahora, y tiene que aparecer en la cédula, porque si no, no se podría hacer el cómputo de la valla electoral y la... ¿Y vale la dos cifra veces retirarse una elección? Situaciones que nos permite la norma, ¿no? Si yo me retiro, me dan la resolución, otros apelan y el jurado me vuelve a retomar y me vuelve a retirar, mientras estemos a un día antes de la elección, se puede participar de retiro. Increíble, qué increíble, por Dios. Son situaciones que cada proceso electoral es nuevo. Recordemos que la ley 3414 no estaba para las elecciones del año 2011. Entonces, esta nueva figura nos permite hipotizar nuevas situaciones, nuevos supuestos, y el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a ello, tendrá que resolver todos los casos nuevos que se presenten, ¿no? Pero Napoleón, siempre apegado a la normatividad. Te agradecemos mucho tu presencia, de verdad ha sido muy aleccionador, entretenido conversar contigo, porque nos hemos puesto en todos los casos, en todas las posibilidades que se pueden presentar, incluso hasta de repente no se nos ha ocurrido algo y por ahí aparece otra posibilidad. Nuevos supuestos que pueden aparecer, estamos aplicándola dentro de la normatividad, todos los supuestos, y el Jurado Nacional de Elecciones, nuestro máximo intérprete en materia electoral, siempre nos sabe los caminos y las luces. Podemos discrepar con ellos, pero ya los pronunciamientos, ¿no? En el caso de
de los observadores internacionales, ¿no? Si lo ha emitido un órgano electoral, en este caso cumpliendo con la pluralidad de instancia, se respetan las decisiones de los órganos electorales. Sí. ¿No? Eso está claro, ¿no? Los observadores lo que les queda es respetar la legislación nacional, ¿no? Yo honestamente creo que hay que respetar lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Independientemente de nuestra postura particular, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos formación jurídica, entendemos estos temas, y finalmente pues el jurado lo que diga tiene que cumplirse, pues esto es así, ¿no? Para eso es el respeto al Estado constitucional de derecho, al sistema democrático y a los valores que ella conlleva, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque finalmente no todas son normas, ¿no? También aquí hay una cuestión de convicción democrática. Si no creemos en la democracia, ¿sabes qué? Nos retiramos y tomamos el poder a la mala. Eso no es así, pues. Acá nosotros creemos en los procesos electorales libres, que sean justos y obviamente que gane quien tiene más votos. Definitivamente, eso lo vamos a ver el 10 de abril, ¿no? Y ojalá que todavía nuestra democracia es débil, pero estamos fortaleciendo las instituciones y hay que fortalecer la democracia, y también esto nos servirá para que después de pasado el proceso electoral se aplique un nuevo paquete legislativo en las reformas electorales y contribuyamos a mejorar nuestro sistema electoral. Pues bien, Napoleón, muchas gracias. Batería Política llegó hasta aquí. Les agradecemos siempre su gentil audiencia y como siempre su amigo Cristian Pardo, todos los martes a las 9 de la noche. Y para hablar ya se quedan 3 semanas. ¿Quién pasará a la segunda? ¿Quiénes pasarán a la segunda vuelta? ¿Keiko continuará en carrera? ¿Subirán de repente los pitufos, los que están abajo, si Keiko sale? Eso lo sabremos en las próximas horas, porque, señores, en el Perú nunca se olvide, todo es posible. Amigos, hasta la próxima. Su amigo Cristian Pardo se despide y le dice hasta el próximo martes. ¡Chao! Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.